Bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Vargas Hernández. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura de Matemáticas. En esta ocasión vamos a comentar acerca de lo que es el neoliberalismo y la globalización en México dentro de la asignatura Contexto Socioeconómico de México, correspondiente a la tercera unidad, Actividad de Aprendizaje 2, con el tema de la aproximación a la globalización. Tenemos que el liberalismo y la globalización son procesos que transformaron la economía mexicana desde la década de los 80. La adopción de políticas de libre mercado, la apertura comercial y la integración de la economía mundial modificaron la participación del Estado en el comercio internacional y las dinámicas sociales del país. Es de vital importancia comprender estos fenómenos, lo que nos va a permitir analizar los beneficios y desafíos en el impacto de México actual. Había un modelo que era la sustitución de importaciones, el cual era que el país producía todo lo que no podía importar. Aquí había industrias, había fábricas donde todo era hecho en México. Teníamos el logotipo de lo hecho en México. Tan es así que el dicho decía, lo que está hecho en México está bien hecho. Desde las bicicletas hasta los tornillos, hasta la pintura, hasta los fertilizantes, todo se hacía en México. El llamado modelo de sustitución de importaciones llegó a su fin cuando llega al gobierno Miguel de la Madrid Hurtado. Él fue el primero en implementar políticas neoliberales. En el mundo fueron referentes de ello Ronald Reagan y Margaret Thatcher, respectivamente. El primero en los Estados Unidos, la segunda en Inglaterra. Con López Portillo ya venía el declive en la crisis de 1982. El petróleo subió mucho, entonces López Portillo invirtió en infraestructura petrolera pensando que iba a haber siempre riqueza. De repente cae el precio del crudo, cae el petróleo y tenía una superdeuda porque había contratado con terceros países una deuda para realizar la infraestructura en petróleo, por lo cual tuvo que devaluar la moneda, el peso se cayó. Ahí la frase célebre que defendería el peso como un perro, nacionaliza la banca y bueno, ahí viene el declive. Posteriormente llega el Nuevo Rumbo con Miguel de la Madrid Hurtado de 1982 a 1988. Adopta el modelo neoliberal y bueno, ahí es cuando se empieza a hacer las modificaciones a la Constitución y a haber apertura a la iniciativa privada para poder privatizar las empresas estatales. ¿Qué es el neoliberalismo? El modelo económico ideológico instalado para reducir la intervención del Estado en la economía, priorizando el libre mercado y la iniciativa privada. ¿Qué quiere decir? Que el Estado deje de ser rector de la economía, que intervenga menos en la materia económica y que los privados sean los que intervengan y se regule el mercado por la oferta y la demanda. Hay una privatización masiva y venta de ciertas empresas para estatales, banca, telefonía y siderúrgica. Aviación también, apertura comercial, el ingreso al GATT, el aranceles y comercio en 1986 y posteriormente la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 con el señor Carlos Salinas de Gortari, que a reducidas cuentas fue una disparidad en cuanto a que tenía que verse tanto en el aspecto laboral como en el aspecto comercial, como en el aspecto tecnológico, no estando así en el aspecto laboral, ya que en un país como México se ganaban pesos y en Estados Unidos y Canadá se ganaban dólares y allá se paga por hora. Aquí en México es por jornada de trabajo, cosa que estaba dispareja. La austeridad fiscal recorta el gasto público, desregulación financiera y eliminación de subsidios. Bueno, eso quiere decir que se deja de invertir en gasto público y entonces hay un bajo crecimiento económico. Se empieza a favorecer las inversiones privadas y se empieza a subsidiar a las empresas privadas, cobrándoles menos impuestos y rescatando financieramente a las empresas. La globalización económica. ¿Qué es la globalización? Es un proceso histórico multidimensional de integración global de mercados tecnológicos y culturas a nivel transnacional. Aquí va a haber cadenas de globales de valor, lo cual es una integración de redes de producción y logística internacional, cadenas de suministro. Atracción de IED, entrada masiva de inversión extranjera directa al sector esclavo. Bueno, ¿y qué podemos decir que fueron los sectores claves? Pues el sector energético.
el sector eléctrico, el sector minero, que fueron principalmente lo que fue a parar a manos de los extranjeros. La atracción, la conectividad tecnológica, el flujo inmediato de capitales, información y comunicaciones. Aquí quiero aclarar que Carlos Salinas de Gortari y su amigo Carlos Slim se adueñaron, es un secreto a voces, de la Telefónica Nacional del mes, que fue un regalo a todos secretos se sabe. Y bueno, hay unos malos manejos de corrupción que la historia lo juzgará. Neoliberalismo contra la globalización versus, vamos a definirlo en 5 vertientes. En lo que es la definición, tenemos que para el neoliberalismo es el modelo de políticas centrado en el libre mercado y reducción del Estado. La globalización es el proceso integral e interconectado de integración mundial, económica y cultural. Quiere decir que van de la mano uno es lo que es la implementación y lo otro es que se da a nivel mundial. El origen surgió ante la crisis inflacionaria y endeudamiento de los años 70 y 80, el neoliberalismo, y la globalización es impulsada por los innovadores en telecomunicaciones, logística y apertura comercial. Objetivo del neoliberalismo: fomentar la competitividad, privacidad, la competitividad privada y disciplina fiscal presupuestaria. Quiere decir que amarrar el cinturón, subir impuestos y castigar a la gente obrera y a las empresas pequeñas y medianas, y en cambio perdonarle los impuestos y subsidiar a las empresas grandes. Globalización: interconectar mercados, empresas y sociedades a escala planetaria. Mecanismos: bueno, tanto uno como el otro. En el neoliberalismo hay privatización, desregulación financiera y apertura de fronteras. En la globalización hay tratados internacionales, logística multimodal y cadenas de valor global. El efecto en México, bueno, del neoliberalismo cambió el paradigma productivo orientado hacia las exportaciones. Bueno, aquí quiere decir que nosotros nos hicimos muy dependientes y la balanza de pagos pues está muy desigual. Generalmente importamos más de lo que exportamos, de no ser productos agrícolas y un poco de petróleo crudo, que a resumidas cuentas ya no importamos tanto actualmente. Bueno, va a haber una integración directa entre el mercado, entre los países, el Tratado de América del Norte, anteriormente TLC y bueno, el TEMET, y algunos otros tratados de México con Europa y Mercosur y el sudeste asiático. Impactos en la economía nacional. Bueno, va a haber oportunidad y logros. Modernización del sector manufacturero, fuente de incremento de exportaciones automotrices y electrónicas y mayor certidumbre a la inversión privada. Retos y desigualdades. Va a haber una brecha socioeconómica regional, norte industrializado versus sur agrícola, alta precarización laboral, informalidad y concentración de la riqueza en unas cuantas manos, como siempre lo ha habido, como es el capitalismo rastrero. Conclusión y perspectivas futuras. El neoliberalismo y la globalización favorecieron la modernización económica e integración de México en los mercados internacionales. Sin embargo, también generaron retos como la desigualdad social y la dependencia económica externa. Actualmente, estos procesos continúan influyendo en el desarrollo nacional, por lo que es importante evaluar los resultados para diseñar estrategias que promuevan un crecimiento equitativo y sostenible. En síntesis del proceso, el neoliberalismo y la globalización se convirtieron convirtieron a México en una potencia exportadora en América Latina, reconfigurando sus instituciones económicas. Su reflexión actual: el gran reto de México contemporáneo radica en implementar políticas públicas que acompañen al libre mercado con un bienestar social, reducción de la pobreza y el desarrollo regional equitativo. A manera de reflexión, hemos visto cómo el capitalismo y el neoliberalismo han venido a ser una etapa económica en la que ciertas élites de México y ciertos empresarios extranjeros se han beneficiado, no así la clase proletaria, la clase media, que ha venido a menos. En general, debe haber un equilibrio. En los tiempos de John Maynard Keynes, bueno, habría el estado de bienestar, a lo que la cuarta transformación, entre comillas, trata de regresar, que es el gasto social y el beneficio social en un estado de felicidad para todos. Muchas gracias por su atención.